¿Qué tal? Sean bienvenidos todos a esta sesión más, donde comentaremos los textos que la liturgia nos ofrece para este domingo cuarto de la Cuaresma. Soy el Padre Ricardo Aguilar, doctor en Teología Bíblica. Sean todos bienvenidos. Les propongo entonces que comencemos nuestra sesión de este día con una oración para que nos ubiquemos ante la presencia del Señor y solicitemos la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, quiero recordar a todos que si se interesan por este tipo de contenidos, no dejen de invitar a más contactos que ustedes tengan para que también participen de estas sesiones donde profundizamos la palabra de Dios para iluminar nuestras vidas. Recuerden que pueden suscribirse activando también la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo comentario, para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. Continuamos entonces con la primera lectura tomada del segundo libro de Crónicas. El texto dice así: En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ¿qué decir entonces de este primer texto que nos propone la liturgia? Comparto con ustedes estos contenidos del comentario. Primero que nada, el autor del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, considera el exilio a Babilonia como un hecho trágico, pero que ya quedó en el pasado. De hecho, el autor escribe, pues mucho tiempo después, casi un siglo después de todos estos acontecimientos. El edicto de Ciro de Persia, el rey que invade Babilonia y se encuentra con todos los judíos que están ahí cautivos y que les va a permitir volver a Jerusalén, es visto como un acontecimiento providencial
que le dio esperanzas al pueblo de Israel para restaurar el templo y las demás instituciones que expresaban su identidad y fidelidad a Dios. Por esto cita el edicto de Ciro según el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4, que lo retoca para mostrar un Ciro que actúa según los designios de Yahvé. Incluso pone una expresión donde Ciro parece reconocer al Dios de Israel. En realidad es una relectura teológica de un acontecimiento histórico. Esta relectura del edicto del emperador persa apunta a la idea de que Dios puede valerse incluso de un rey pagano para concretar la obra del Señor, para realizar sus designios. Como se ve, el cronista, es decir, el autor de crónicas, no nos presenta llanamente acontecimientos del pasado, sino que los resignifica desde una teología de la historia, y así nos enseña a releer nuestra vida desde los ojos de Dios. Esto es muy importante, fíjense, porque hay mucha gente que al recordar pues los acontecimientos de su vida puede caer en depresión si ve todo desde una perspectiva de, por ejemplo, cuánto he sufrido, cuántas veces le he fallado al Señor, cuántas veces no he sido un buen esposo, una buena esposa, cuántas veces, pues no sé, he padecido tantas injusticias, etcétera. El autor de este libro de crónicas también sabe que sus ancestros, los israelitas que estaban en Babilonia, pues sufrieron mucho. Ellos comprendían que desde la lectura que tomaban de Jeremías, lo que sufrieron en Babilonia era como el justo castigo por haberse ellos alejado de Dios, por haber incurrido en tantas imprudencias, se ganaron como enemigo al rey de los caldeos, al rey de Babilonia, Nabucodonosor, que los invadió, y aquellos que sobrevivieron se los llevó como esclavos y allí estuvieron prácticamente 48 años esclavizados, hasta que por el 538 a.C. les permitieron empezar a regresar a Jerusalén, porque Ciro de Persia invadió Babilonia y comenzó a liberar a los israelitas. Les permitió volver, obviamente, también les sometió a pago de impuesto, pero al menos les permitió a ellos restituirse como pueblo de Dios, les permitió, les dio incluso dinero, incluso ya después de Ciro vino Darío también, que financió la reconstrucción del templo y ayudaron pues muchos gobernantes a lo largo del tiempo para que los israelitas volvieran a edificar pues Jerusalén, retomaran sus instituciones, volvieran a ser ese pueblo que adoraba a Dios en el templo. Claro que los sometieron a impuestos, pero lo importante aquí es que les permitieron restaurar, digamos, su identidad cultural. Uh-huh. Pasamos ahora al Salmo 136, que también se ubica en este contexto del exilio. Es el Salmo responsorial que dice, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Es lo que vamos a responder pues a cada pequeño párrafo que está aquí en el Salmo. El texto así continuo del Salmo, los versículos 1 al 2, parte del 3, luego del 4 al 5 y parte del 6 dice así. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores, algún cantar de Sión, alegres, cántenos. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara. O si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Vemos que es un texto muy bonito,
de mucha nostalgia. Nos ubica entonces en el tiempo del exilio. El Salmo, por tanto, expresa el profundo dolor de los israelitas que eran objeto de burla de parte de los babilonios durante el exilio del siglo VI antes de Cristo. Los opresores les piden que les canten cánticos sagrados que se entonaban en la lírica sagrada de Israel, con la que se deleitaban alabando a Yahvé. Por tanto, pues era una burla pedir que les elevaran cantos como si ellos fueran los dioses, como cantar cánticos exclusivos para Dios, simplemente para satisfacer a estos señores que querían burlarse de nuestra fe, es lo que piensa el salmista. Para evitar complacer a los opresores y faltar a Dios, el salmista expresa que es mejor que se le seque la mano derecha con la que se tocaba la cítara. Mejor eso que desacralizar un cántico exclusivo para Yahvé. Tener la lengua pegada al paladar y quedar mudo es por mucho mejor que profanar las alabanzas propias para Dios. El salmista nos recuerda la importancia de vivir con integridad la fe recibida. En este tiempo de Cuaresma, que es de recogimiento, ayuno y oración, hemos de vigilar sobre nuestras acciones y actitudes para no profanar la dimensión sagrada de nuestra vida y de nuestras relaciones con los demás. Perseverar en la auténtica fe, superando las falsas ideologías que el mundo nos quiere imponer, traerá su recompensa. Esa recompensa será estar en paz, unidos al Señor, en cada momento del día y durante toda nuestra vida. De ahí pasamos a la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. El texto dice así: Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Bien, a esta segunda lectura tomada de Efesios, comento lo siguiente. El autor de la carta de los Efesios, o a los Efesios, hace una lectura teológica de la historia de la humanidad, como el autor de la primera lectura lo había hecho también sobre la historia de Israel. La misericordia y el amor divinos se nos han dado en Cristo, quien se entregó por nosotros para salvarnos. Así, Dios nos ha separado de la condición en que vivíamos. Estábamos muertos por nuestros pecados, es decir, carecíamos de la unión con Él, de la unión con Dios, que es fuente de vida. Debido a que la humanidad no puede salvarse sola, el Padre se apiadó de nosotros dándonos a su Hijo. Su Hijo efectivamente muere en la cruz por nosotros y nosotros nos unimos a Cristo por el bautismo. Entonces, por el bautismo hemos nacido a una vida nueva, en la que podemos superar el pecado mediante la gracia y vivir al servicio de Dios y de la humanidad. La salvación es un don divino. Cristo es el único mediador y redentor y nos salva por su generosidad. Nadie por sus obras se salva a sí mismo. Ahora, unidos a Cristo resucitado, podemos hacer el bien
que es estar unidos al Señor y heredar la eternidad. Esta unión con Dios obviamente se expresa en acciones de caridad y de servicio a los demás. Con esto pasamos ahora al texto del Evangelio, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Es parte de ese diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. El texto dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Bien, comento lo siguiente de este pasaje. Jesús dice a Nicodemo que el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado de la tierra, como lo fue la serpiente por Moisés en el desierto. Esto lo tenemos en el libro de Números, capítulo 21, versículos 8 al 9. Entonces Jesús será levantado para que todos los que crean en él obtengan la vida eterna. El ser levantado, en el caso de Jesús, según la teología juánica, la teología del Evangelio de San Juan, tiene un doble significado. Se refiere al hecho de ser crucificado y al hecho de ser exaltado en la resurrección. En la teología juánica, la revelación de Dios en Cristo alcanza su culmen en el levantamiento de Jesús en la cruz. Así se ve, por ejemplo, que en Juan 12:33 también Jesús vuelve a mencionar que será levantado y atraerá a todos a él. La fe conduce a la vida, no al juicio. Quien rechaza la revelación de Dios en el Hijo viene juzgado o condenado por no haber creído, es decir, por haber rechazado el amor que Dios le ofrece en Cristo. Los paralelismos antitéticos sirven para enfatizar la importancia de aceptar a Jesús, ¿verdad? El que crea obtendrá esto y el que no crea obtendrá esto otro. Eso es un paralelismo antitético y eso es lo que está empleando aquí Juan para exponer los contenidos del mensaje de Jesús. Jesús dice entonces que es necesario tomar una decisión vital, existencial, de cara a su mensaje, comprendiendo que Él es la revelación del Padre, una revelación de amor, de vida, de plenitud, pero que exige de nosotros una decisión. ¿Aceptamos o rechazamos a Jesús? El veredicto sobre salvación o condenación no se da al final de los tiempos en el Evangelio de San Juan, se da en el presente. En cuanto la persona acepta o rechaza la revelación de Dios en Cristo, ahí se realiza el juicio. El texto nos presenta, por tanto, una escatología presente, es decir, aquello que habrá de manifestarse plenamente al final de los tiempos ya se hace presente en el ahora cuando aceptamos o rechazamos al Señor. Aceptación y rechazo se dan en las decisiones de cada persona cuando opta por obrar el bien o el mal, cuando elige vivir en la luz del Evangelio o en las tinieblas
de las ideologías de los hombres. Nicodemo es bien intencionado. Busca a Jesús, va de noche a buscarlo, a hablar con él, lo escucha, pero su formación farisea le impide comprender con facilidad la enseñanza de Jesús. No obstante, no la rechaza. Se muestra abierto y dispuesto a entender. Nicodemo, recordemos, era miembro del Sanedrín, era parte de ese grupo de ancianos de Israel que tenían también facultades jurídicas. Se acerca a Jesús después de que Jesús ha expulsado a los vendedores del templo, y Nicodemo reconoce que ese es un signo que nadie podría hacer si Dios no estuviera con él. Así empieza Nicodemo su diálogo con Jesús. No lo está adulando, está reconociendo que Jesús viene de parte de Dios, pero no entiende bien su mensaje y por eso va a hablar con él. Le pide aclaración, le pide la ayuda para entenderlo, para comprender su mensaje. Al principio le cuesta trabajo, pero vamos a ver que tanto en el Evangelio de San Juan como en los otros evangelios se confirma que Nicodemo era un seguidor de Jesús, pero lo hacía en secreto, por temor a los demás fariseos y miembros del Sanedrín, de que no fueran a verlo como un enemigo potencial o una especie de espía de Jesús dentro del Sanedrín. Nicodemo es un hombre sincero, sabe que tiene una limitación. Su horizonte de comprensión depende completamente de la formación que él recibió de parte de los fariseos, pero percibe, intuye algo en Jesús y por eso va y lo busca para hablar con él, para dejarse iluminar por Jesucristo y así él poder ampliar su horizonte de comprensión y actuar en consecuencia. Orientaciones para la vida. La acción redentora de Jesús por nosotros se actualiza, es decir, se hace presente hoy en día en cada sacramento, en el bautismo, en la confesión, en la confirmación, en la Eucaristía, en la unción de enfermos, cuando alguien se casa por la iglesia, cuando alguien se ordena, en fin. Ahí tenemos entonces en los sacramentos la expresión del amor de Dios por nosotros, que no es simplemente una acción buena, es una acción redentora. Es decir, nos redime de nuestros pecados, sobre todo esto se experimenta con más detalle en la misa, que tiene ese carácter también expiatorio, donde Cristo hace presente su sacrificio, que fue cruento en el altar de la cruz, y ahora se hace incruento, es decir, sin derramamiento de sangre, en el altar de nuestra parroquia o de nuestra iglesia donde asistimos a misa. Ahí Cristo entonces vuelve a hacer presente su sacrificio, su entrega por nosotros, para que nosotros tengamos acceso directo a los beneficios de su entrega amorosa, en la que realiza la expiación de nuestros pecados y se nos da en alimento, para que nosotros al comulgar nos unamos a Él y obtengamos así los beneficios de su entrega amorosa. Si bien Dios nos manifiesta su misericordia en la entrega que el Hijo hace de sí mismo en el sacrificio de la cruz, también es cierto que espera nuestra sincera conversión, de modo que podamos tener acceso a los beneficios de tal sacrificio. Obviamente yo no puedo pasar a comulgar sabiendo que estoy en una situación irregular, una situación de pecado. Necesito ir a confesarme, necesito acceder a la gracia. Si en mi conciencia sé, en cambio, que tengo pecados veniales, pecados leves, que no me ponen en situación de riesgo, pues tengo que asistir a la misa desde que empieza la misa, donde se hace el acto de contrición y donde se recibe una pequeña absolución de los pecados veniales, y así entonces puedo acceder a la comunión. En la comunión, entonces,
me uno realmente a Jesucristo, que está presente en la hostia consagrada y en el vino consagrado, y entonces me uno realmente a Él. Pero hay otro elemento también de unión que muchas veces nos enfatiza. Cuando Cristo se ofrece en el altar, como se ve en esta fotografía, cuando el sacerdote está ofreciendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo al Padre, también el sacerdote está ofreciendo a toda la comunidad que está presente en la iglesia. Ahí debemos hacer un acto de adoración y de oblación para entregarnos a Dios unidos a Jesucristo que está presente en la hostia y en el vino consagrado que se ofrecen al Padre. Al hacer eso, también nosotros vamos perfeccionando nuestra vida cristiana. Entonces, no solamente es la comunión, que es un punto de llegada, sino también es ese ofrecimiento, que en el momento en que se ofrece Cristo o es ofrecido Cristo al Padre por la acción del sacerdote, así también nosotros tenemos que aprovechar ese momento para ofrecernos a Dios unidos a la oblación de Jesucristo. Como muchos autores inspirados por Dios que redactaron algunos libros de la Biblia o fragmentos de ella, pidamos a Dios que nos ayude a dar nuevo significado a los acontecimientos pasados de nuestra vida personal y comunitaria que han sido dolorosos. Releamos estos acontecimientos de nuestra vida personal o comunitaria que causan en nosotros cierto dolor en el recuerdo, pero releámoslos desde los ojos de Dios, descubriendo cómo el Señor fue realizando sus designios amorosos, incluso valiéndose de esos momentos duros y difíciles del pasado. Eso nos ayudará a superar el horizonte humano de comprensión y ver todo desde la fe. Ese fue el proceso que vivió Nicodemo. Él tenía una cierta capacidad de entender la relación de Dios con su pueblo hasta que llegó Jesús y manifestó otra forma diferente en que Dios se relacionaba con su pueblo. Nicodemo intuía que ahí había algo que venía de Dios, pero buscó a Jesús, le abrió su corazón, le pidió sabiduría, le pidió luz para entender cómo es que Dios se estaba manifestando ahora. Sabiendo que Dios nos entregó a su propio Hijo para redimirnos y asociarnos a su vida sobrenatural, procuremos que cualquier actividad que hagamos exprese su bondad y compasión por la humanidad y seamos personas que motiven a otros a convertirse y colaborar en la obra salvífica del Señor Jesús. Piense, esto se oye fácil, pero sé que es difícil. Sé que es difícil resignificar eventos del pasado. No podemos fingir que no existieron. Claro, esos eventos que fueron dolorosos existieron, nos marcaron, quizá nos han condicionado, pero si los releemos a la luz de este Dios que domina la historia, que es el Señor de la historia, este Dios vivo y verdadero que se nos manifiesta en Jesucristo, que nos da la sabiduría para descubrir cómo Dios se ha valido incluso de las etapas y momentos dolorosos de nuestra vida para realizar sus designios, designios de salvación por nosotros. Eso es materia de reflexión, de agradecimiento y nos impulsa definitivamente a solicitarle a Dios siempre esa sabiduría. Y Dios nos da esa sabiduría y todos los demás dones del Espíritu Santo por medio del Espíritu, de este Espíritu que hemos invocado al inicio de nuestra sesión. El Espíritu Santo, por tanto, contiene en sí todo lo que Dios está dispuesto a darnos. Por eso Jesús decía, si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, aun siendo ustedes pecadores o siendo malos, que a veces nos sale la maldad, ¿verdad? Dice,
cuánto más mi Padre Celestial está dispuesto a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida. Porque efectivamente en el Espíritu Santo Dios nos da, Cristo nos da todo. En el Espíritu Santo nos da entonces inteligencia, entendimiento, pues sabiduría, temor de Dios, en fin, todos los dones del Espíritu Santo. Nos da también fe, esperanza y caridad, las virtudes teologales. Nos permite crecer en frutos del Espíritu. Nos permite vivir en la fidelidad a la enseñanza de Cristo y de los apóstoles, tan sometida hoy a muchas pruebas. Vivimos en un contexto de crisis, hay mucha crisis dentro y fuera de la iglesia. Hay que pedir siempre el Espíritu Santo entonces para que nos ayude a darle un nuevo significado a lo que hemos vivido y darnos cuenta que Dios siempre ha caminado con nosotros, siempre nos ha protegido y aún en medio de las dificultades el Señor nos brindó una gran capacidad de superarnos, una gran resiliencia para enfrentar con determinación la adversidad y sobre todo para sentir cómo Él nos acompaña todos los días de nuestra vida. Así que sabiendo esto, pues procedamos a la oración final. Padre Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concédenos prepararnos con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues así hemos concluido con los comentarios a las lecturas de este domingo. Yo espero que les pueda servir para su vida espiritual, para su vida pastoral también, para hacer vida la fe. Y recuerden, si les gusta este tipo de contenidos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, pónganle like, pónganle que les gusta este tipo de contenidos, para que así el algoritmo de YouTube también siga proponiendo a más personas estos contenidos y que más gente camine con nosotros en el conocimiento de la palabra de Dios y en poder hacer vida esta palabra y colaborar en la santificación del mundo. Les agradezco su atención y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos entonces un feliz fin de semana. Sigan viviendo con dedicación, con recogimiento esta Santa Cuaresma, para que así nos preparemos a acompañar a Cristo en la Semana Mayor, la Semana Santa. Dios los bendice a todos. Cuídense mucho.